Eh, Vamos a pasar al nombre de este curso. Bienvenidos. Se llama D4D, Design for Devs, y la idea es acercarles a cualquiera que sea desarrollador, y no desarrolladores también, por supuesto, una introducción al diseño. Yo no voy a poder cubrir todas las bases de lo que es el diseño, porque es una carrera entera, literalmente, en muchas universidades. Mi plan es que hoy se vayan un poquito más cerca de lo que es entender qué es lo que pasa en la cabeza de un diseñador, poder diseñar ustedes en caso de necesitarlo. Más de una vez nos mandamos al mundo freelance solamente sabiendo algún framework como React, y después le entregamos al cliente algo que es estéticamente feo, que no lo podemos vender porque nosotros lo vemos y sabemos que no nos gusta. Y como alguien que estuvo en el lado de diseño y después se pasó al desarrollo, yo me doy cuenta de que no es tan difícil el diseño en sí, sino bajárselo a alguien que no le gusta o la mayoría de las veces no tuvo ninguna exposición. Muchos diseñadores con los que hablo, como yo estuve en los dos lugares, hablamos el mismo lenguaje, lo mismo hago con los desarrolladores, y no creo que yo sea un chico muy especial, sencillamente estuve en los dos lugares y entiendo las dos partes. Yo vengo de la carrera de Dirección de Arte Publicitaria. Mi entrenamiento no es de diseño gráfico, es de comunicación y un poco de diseño, porque a mí lo que me enseñaron fue vender a través de imágenes. Esto lo hice en la AAP, un lugar que ya no existe, y empecé a hacer freelance de diseño a medida que iba avanzando con mi carrera. Hacía logos, hacía interfaces, no las mejores interfaces porque era porque era un publicista, pero me empecé a meter de poquito en el mundo del diseño web, y ahí fue cuando vi que quería hacer páginas web. Hice un curso y durante un año que estuve haciendo en la UTN diferentes cursos de desarrollo web, terminé en una pyme que se llamaba The Project, donde me dediqué a pasar lo que hacía la diseñadora a código. Entonces ahí me fui metiendo más en el desarrollo. Yo venía de un palo muy de diseño, pero me llevaba muy bien con la diseñadora porque yo entiendo el lenguaje del diseñador. Sin hacer mucha historia sobre mí, hoy estoy haciendo más bien desarrollo puro, y estoy en una empresa que se llama Geopagos. Trabajamos con varias empresas, bancos y procesadores de pago, y ahora estoy encargado del frontend, porque mi experiencia en el diseño y en los frameworks frontend y en todo lo que es la parte visual, me permite interactuar muy bien con lo que es la diseñadora del proyecto en el que estoy ahora. ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta de que hay a veces como alguna especie de pica o hay como una sensación de aspereza entre los dos roles? Porque cuando vos hablas con un diseñador te dice que no entiende nada de lo que estás haciendo, y cuando vos hablas con un desarrollador te dice que no entiende lo que está haciendo el diseñador. Y sin embargo terminan trabajando juntos todos los días. Por eso me parece que, como una forma de unir a estas dos áreas, aparezco yo, que estuve en los dos lugares. Lo primero que vamos a hacer a lo largo de este curso, este seminario, es usar varias palabras que me parece que ustedes, algunos las van a conocer, y seguramente tengan su propio uso para ellas si son diseñadores, otros las van a aprender ahora, y otros seguramente las escucharon pero no saben qué significa. Arrancamos con, en este mundo del lenguaje del diseñador, la tipografía. La tipografía es esencial para todos los diseñadores y tienen varias palabras que utilizan para referirse a ella. Una que van a escuchar un montón es la tipo o la fuente. Palo seco, sans serif o sans son todas estas tipografías que no tienen remates o serifas, como pueden ver que tiene la Times New Roman. Y van a ver que muchísimas veces los diseñadores, cuando le dicen la tipografía, las tres que se acuerdan es Times New Roman, Arial y la Comic Sans. Ahí tenemos una serif, una sans serif, y bueno, y la Comic Sans, que mejor ni hablar. Después tenemos la serif, que son las tipografías que tienen estos remates como veníamos hablando. Las script o manuscritas o caligráficas, que emulan cómo una persona escribe con la mano. Y todas estas familias tipográficas nos resumen el mundo tipográfico en su mayoría. Esta tipografía que vamos a estar usando, como preguntan, es
lo que el diseñador busca cuando está buscando una familia de tipografías. Sans serif, serif, script, monospace o monoespaciada, que son las que utilizamos, por ejemplo, en la consola o en el editor de texto. Y vamos a escuchar muchas veces estas palabras, script, serif, palo seco, tipo, fuente. Nos referimos a estas cosas en particular. Si alguno escuchó algo similar y lo quiere preguntar, pregúntelo, y ahora lo vamos a responder. Otra cosa que podemos llegar a escuchar es el peso tipográfico, que se refiere al grosor de la línea en la tipografía. Otra cosa que podemos escuchar es el cuerpo de texto o body, que es el bloque de texto en el que la mayoría de las veces está la parte principal de lo que queremos vender. Lo mismo el copy. Copy es una palabra que viene del mundo de la publicidad, que se refiere a ese párrafo donde se vendía el producto. Los ríos, muchísimos diseñadores ven lo que hace un desarrollador, ven en los bloques de texto y se tienen muchos ríos. Ríos son estas pequeñas líneas que nosotros podemos imaginar que se ven cuando las palabras, al utilizar el formato de texto justificado, como sabemos, el texto justificado lo que hace es tratar de poner a todas las palabras y formar una caja de texto pareja. Para eso toma algunas concesiones, como separar mucho las palabras. Los ríos son estas líneas imaginarias, que no existen en realidad, pero nuestro cerebro las nota. Después, las viudas son, la mayoría de las veces, una o dos palabras que quedan sueltas al final de un texto, e incomoda la vista porque deja muchísimas veces un montón de espacio entre el final de la palabra y el fin de la caja de texto. Después tenemos otras palabras, como puede ser el ahogado, sofocado muy junto, y todas estas ya son parte del mundo de la estructura de un diseño. Subí muy rápido, por favor, avísenme, bajo un cambio, pero esto en realidad es para prepararlos para el mundo de lo que es la cabeza del diseñador. Ahogado, sofocado muy junto, son estos diseños que hacían antes en el mundo del diseño web. Antes era muy difícil tomarse todas las libertades que tenemos ahora para hacer interfaces lindas, porque no tenían las herramientas. Sin embargo, los tipos se mandaban algunas cosas un poco obscenas, como era juntar todos los elementos en el menor espacio posible. Los monitores también eran más chicos, hay que darles eso. Pero cuando hoy tenemos tantas facilidades para dar espacios y la gente está tan entrenada para ver cómo se ven un buen diseño, poner todo muy junto, muy ahogado, muy sofocado, está mal. Como para aprovechar para enseñar. El espacio en blanco, o espacio, a veces sencillamente dicen espacio, es lo que hay, es espacio que no tiene nada entre varios elementos. Puede ser entre dos párrafos, puede ser entre dos imágenes, es cualquier espacio que no tenga un elemento al que prestarle atención. Dar aire es cuando aumentamos ese espacio en blanco entre dos elementos. Por ejemplo, si un diseñador mirase MSN, además de ver que está muy sofocado, muy junto y muy ahogado, diría, le falta aire entre todos estos elementos. Estaría bueno que estén más separados. Y al corte es cuando algo está muy cerca del borde. El borde, antes, cuando las cosas se imprimían todavía, el borde era un lugar de peligro, porque por ahí podía pasar una trincheta, podía pasar una guillotina. Entonces decir que está el corte, que está muy cerca del espacio en el que podría llegar a ser cortado, si pasa por ahí una trincheta o una guillotina. ¿Hay alguna pregunta, además del hecho de que esta es la página de MSN? Bien, vamos a ver un par más de palabras sin imágenes que suelen aparecer en la boca de un diseñador y en un diseño, y es el recorrido visual a la lectura. Cuando nosotros vemos una página como MSN, el recorrido visual que hacen nuestros ojos seguramente, porque no está tan pensada, estaba pensada, pero estaba pensada como para poner toda la información posible en el menor espacio posible. El recorrido que hacen nuestros ojos seguramente arranque por acá arriba, porque nosotros estamos entrenados para eso. Alguien en Arabia seguramente arranque por acá. Vamos a ir al elemento que nos llama casi siempre la atención, que es el logo, y después empezamos a hacer un barrido, una lectura del sitio web. Nuestros ojos no leen, sino que barren, tratan de ir medio en diagonal para llevar toda la información posible a nuestro cerebro.
y nuestros ojos se pierden velozmente en el sitio de MSN, seguramente hagamos esto, y después acá ya se pierda, a menos que sepamos que estamos buscando, porque no tiene una buena lectura el sitio web. Jerarquía es el orden de importancia que tienen los elementos, y esto se debe a que algunas cosas llaman la atención y otras no. No es que algo muy grande tiene mucha jerarquía. Si nosotros buscamos las leyes de Gestalt, nos va a decir que a veces lo que llama la atención no es necesariamente lo más grande, sino algo que tiene quizás mucho color. En este slide, si la vemos, nuestro título es casi tan grande como esto, como los ítems que yo puse en amarillo y negro, pero tienen una gran jerarquía por el color y el contraste. El peso de un elemento, aunque a veces se puede referir al peso tipográfico, el peso de un elemento en la jerarquía es qué tanto le pesa al ojo no me quiero volver a repetir, pero qué tanto le pesa ese elemento en lo visual. Cuando llama demasiado la atención, tiene mucho peso, tiene mucha importancia. Algo que es muy estructurado, cuadrado, es algo que no tiene muchas formas orgánicas, o sea que tiene mucha geometría. Acá tenemos la palabra orgánico. Cuando el diseño se estaba descubriendo, el diseño orgánico era todo aquello que imitaba la naturaleza y era irregular. Los círculos, si bien son ondulados y no son cuadrados, no son orgánicos, son completamente geométricos. Ahora, si buscamos una forma como puede ser la de una hoja, bueno, estamos más cerca de algo irregular. Ahora pasamos a lo que es el color dentro de lo que es el lenguaje. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la estructura? Porque vamos a volver, pero estos son vocabulario que seguramente yo use después y les va a ser más fácil si ya lo conocen. Jerarquía versus peso. Jerarquía es esta estructura en la que nosotros ponemos a los elementos en orden de importancia. Si volvemos a la página de MSN, algo que tiene mucho peso es el logo, porque es lo único blanco que está en el header. Con respecto a esto que está acá y al botón, con respecto al buscador y al botón, el logo tiene un poco más de peso. Cada uno de estos enlaces, el rojo tiene más peso en la jerarquía, porque peso pertenece a la jerarquía, que los que no lo tienen. Lo mismo que este loguito de ESPN. Si nosotros entrecerramos un poco los ojos en estos enlaces, te vas a dar cuenta que el de ESPN resalta mucho más, y eso también le pasa a tu cerebro. Espero que eso te haya resuelto la pregunta, Benjamín. Con respecto al color, vamos a notar que a medida que trabajemos con color, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, surgen muchas palabras. Por ejemplo, la palabra frío. La palabra frío es más una sensación, podríamos decir, que un adjetivo, pero tiene que ver con cualquier color que se acerque al azul. Acá puse 3 fotos de películas con una paleta de colores fríos. The Truman Show, The Revenant y Harry Potter. Los colores fríos nos transmiten un montón de cosas, la mayoría de las veces tiene que ver con oscuridad, porque no son colores muy vivos. Hay muchas simbologías alrededor de los colores, y evité ponerla en este webinar, porque me parece que no es lo que estamos buscando, queremos que sea bien general, pero cuando alguien habla de algo frío, se refiere a esto, cerca del azul. Y por lo contrario, cuando se refiere a algo cálido, es cerca del rojo, del naranja, del amarillo, como puede ser la película La vida de Pi, Alicia en el País de las Maravillas y Jurassic Park. Si se fijan, los colores de toda la escena se acercan más hacia los colores como el rojo, el naranja y el amarillo, por lo tanto podríamos decir que esta escena es más cálida, esta escena es más cálida, esta escena es más cálida que esta. En su mente estoy seguro que también podrían, sin que yo les diga esto, saber qué paleta es fría y qué paleta es cálida, pero tiene que ver con esto de hacia dónde se acercan los colores. Otra palabra que vamos a escuchar es matchear, que puede ser para colores o para tipografía, y tiene que ver con lograr que dos colores se lleven bien en donde están puestos en el mismo lugar. Si yo tuviese un color rojo muy fuerte sobre un amarillo muy fuerte, seguramente vibren esos colores en nuestros ojos, porque la diferencia entre los contrastes le va a molestar
a nuestro cerebro y a nuestros ojos, a menos que seamos daltónicos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Tratando de que funcionen bien juntos, y a eso se le suele decir matchear. Complementario es el color que está en el lugar contrario de la rueda cromática. Lo vamos a ver más adelante cómo se ve la rueda cromática, pero se refiere a eso. Un color complementario es el que está en el lugar contrario. La paleta es la paleta de colores. A veces sencillamente dicen la palabra la paleta. Es importante que vayamos asumiendo que algunas cosas son más, al usarlas todos los días, se empiezan a cortar las palabras, pero no es para nada críptico, como vienen viendo hasta ahora. Otra forma que vamos a ver de hablar sobre las imágenes o sobre los colores es la palabra saturado o que vibra. Esto se refiere a qué tanto el color está brillando o qué tan puro está en lo que estamos viendo. Si nosotros vemos esto del slider de Coder House, la primera se nota mucho más viva que la última. La última tiene mucho menos color, y por lo tanto, este está más saturado y este está menos desaturado. También da la sensación de que está triste o apagado por esta falta de color. No es que el blanco y negro sea algo horrible o que nos transmita tristeza, pero los colores siempre nos van a llamar mucho más la atención y nos van a hacer sentir mucho mejor. Nicolás pregunta si un color complementario también machea. La mayoría de las veces sí, ya lo vamos a ver, porque la diferencia entre los colores, al estar tan lejos en la escala cromática, machean por esta diferencia, tiene el máximo nivel de contraste posible entre los dos. Ahora lo vamos a ver. La frase pasámelo a hexa, pasámelo a hexa, o dame el hexa, o el hexadecimal, se refiere al triplete que vamos a encontrar en la mayoría de los colores, que es más fácil para un diseñador llevar a su diseño. Si yo te digo, necesito que me hagas algo con este color, si yo te digo azul, azul pueden ser 1000 colores. Si yo te paso un color como el FF0022, ese color va a ser azul, o un tipo de azul, y el diseñador lo va a poder usar correctamente. Después tenemos la palabra empastado, y tiene que ver cuando el elemento está tan cerca del color del fondo que parece que se está pegando a él o no destaca bien. Si un diseñador te dice que algo está demasiado empastado contra el fondo, tienen un mal contraste entre los dos. Un par de palabras más. 72 dpi es una palabra que seguramente no escuchan mucho, pero tiene que ver con la calidad de imagen que les va a proveer un diseñador. En web siempre se usa 72 dpi para cuando creamos la imagen, pero para el mundo editorial, de donde vienen la mayoría de las cosas, mejor dicho, la mayoría de los diseñadores que hoy están diseñando, o al menos quienes son los más, vienen del diseño gráfico, donde se usaban DPI mucho más altos. Entonces, 72 dpi es una imagen preparada para web desde el principio. La relación de aspecto, esta frase no es para nada desconocida, pero para los que no la conocen, es la diferencia entre el ancho y el alto. Cropear es cuando alguien recorta una imagen. Si vos le decís al diseñador, cropeame esta imagen para que tenga 100 de alto por 100 de ancho, él lo que va a hacer es recortarla. Sistema de diseño es un montón de es un montón de reglas y elementos, y es una filosofía de diseño creada muchas veces para un producto o para una página web. Cuando las marcas generan su logo y generan toda una identidad, también se arma hoy en día para las páginas web que van a hacer y los productos, sistemas de diseño enteros de cómo se tienen que ver esas cosas. Por ejemplo, todos nuestros botones van a tener el texto en uppercase, o sea, en mayúsculas, y van a tener el fondo que va a ser el color primario de nuestra marca. Alejarse de eso es un error. ¿Por qué? Porque yo ya te estoy dando todo un diseño y todo un sistema que lo acompaña y te explican por qué, y después voy a dejar un lugar para que vean varios sistemas de diseño. En esos sistemas de diseño lo que se evita es que un diseñador acá, en la empresa, y otro acá, diseñen algo diferente. También se le provee a los desarrolladores en esos sistemas de diseño código para que ya pongan el botón correcto,
se les muestra cómo se deberían ver todos los tabs en todas las aplicaciones. Suele ser bastante completo y muchas marcas lo tienen, y muchas páginas web hoy lo tienen abierto para que lo podamos ver. Después voy a pasar a una página donde pueden verlos de varias marcas, incluyendo Dropbox, MailChimp, están todos ahí. Si hay alguna pregunta de todo lo que dije hasta ahora, este es el momento porque voy a cambiar de tema. No necesariamente un UI kit, Jessica, puede ser también cómo deberías comportarte con respecto a diferentes situaciones. No, en realidad también, yo no sé si en UIKit hoy contempla eso, pero tiene toda una filosofía. Si hay alguna pregunta, la leo. Si alguno se me usa el micrófono, dígalo, así lo espero. Y si no, avanzo. Bueno, avanzamos. Tipografía. Lo importante que tienen que saber es que a los diseñadores les encantan las tipografías porque son donde el usuario va a estar interactuando más. La mayoría de las veces, todos los sitios web van a contener texto. Es muy raro que un sitio web no contenga nada de texto. Y esa tipografía tiene que transmitir, y además de ser entendida por usted, tiene que transmitir la identidad de la página web, de la marca o del producto que nosotros vamos a usar. Yo hablo desde el lado de páginas web porque yo soy un desarrollador web. Hay millones de aplicaciones para el uso de tipografía, por supuesto, desde las aplicaciones hasta contenido en Instagram. Si ustedes están trabajando con una marca como por ejemplo McDonald's y usan una tipografía muy seria, seguramente ellos no estén de acuerdo con eso. Si ustedes están trabajando para una farmacéutica y usan Comic Sans, seguramente no estén de acuerdo con eso. Tienen que elegir una tipografía que represente, la mayoría de las veces, lo que quieren transmitir y además que funcione para que los usuarios la lean. Vamos a ver que hay muchas personalidades de tipografías por ponerle un nombre, y la mayoría de las veces se dice personalidad, porque estas tipografías nos evocan algo. Vamos a ver la revista de Vogue, online por supuesto, tiene una tipografía que se llama Domain Display. La tipografía Domain Display es serif, y las serif, como veníamos viendo antes, son las que tienen los remates. Tienen estas pequeñas líneas que salen del trazo principal y lo decoran. ¿Desde hace cuánto que está la serif? Desde que existe la imprenta, porque en la imprenta se usaba la serif. Todo esto viene de los tipos móviles y una historia muy linda, pero ¿qué es lo que tienen que llevarse ustedes de toda esta historia? Las serif se sienten clásicas, se sienten elegantes y hay de todo tipo. Sí, están muy buenas para hacer títulos, están muy buenas para transmitir seriedad o elegancia, como veníamos hablando. Yo trataría de usarlas de esta forma como la usa Vogue, en la que uso un titular grande, porque cuando se achican mucho, no se ven tan bien. No es que no puedan usarlas en tamaños chicos, tengan en cuenta de que hay mejores tipografías para eso, como vamos a ver ahora, y aún más, los serif, que son la decoración, que es lo que más nos gusta, no tiene, o sea, no se ven. Estoy seguro que bueno, esto es un pantallazo, pero esto que está acá no se ve tan bien como esto que está acá, y es la misma tipografía. Vogue, en este caso en particular, usa una tipografía propia que tendrían que comprar. Yo lo que les digo es, la Playfair Display, todas las tipografías que voy a poner acá, como la Playfair Display, están en Google Fonts, o son gratis, si no usan Google Fonts, se pueden descargar, y logran el mismo resultado. Hay millones de tipografías serif, como habíamos dicho hasta hace 3 minutos, busquen la que sea más cercana a lo que a ustedes les gusta o lo que tengan que transmitir. Yo no usaría esta tipografía para McDonald's, por supuesto. Después tenemos perdón. Acá está, me pasé. Después tenemos las sans serif. Las sans serif son tipografías que no tienen los serif, por eso sans serif. Son más modernas, tienen esta sensación de que no es Comic Sans, no se siente completamente juguetona, no es tan clásica como la serif, pero sí son más amenas de leer en tamaños chicos,
no nos dan esa sensación de clásico, es mucho más moderno, y en general se usan para los párrafos, aunque no hay ningún problema de usarlas como títulos, como vemos que usa Discord. Discord usa un titular muy, muy grueso, y después para lo que es el lead o el texto que sigue después del titular, usa la misma tipografía, que se llama Whitney. Yo le recomiendo la Montserrat, es una tipografía hecha acá en Argentina por una diseñadora, y es buena en todos los usos, titulares y párrafos por igual. ¿Alguna pregunta con respecto a estas sobre estas dos? Porque básicamente estas comprenden el 90% de las familias tipográficas. Bien, hay otra fan de la Montserrat. Banco a la gente que le gusta Montserrat. Se llama Montserrat por el barrio de Montserrat, por si a alguno le importa. Después tenemos pequeñas variaciones a lo que son las tipografías originales, como las rounded. Las rounded son tipografías serif que tienen los bordes redondeados. Si vemos la Whitney, o mismo la que está en todo el slide, que son EXO, esta es la barrera rounded, la que se ve acá, y es muy similar a la que usa Font Awesome, que es la Proxima Soft. Son tipografías que tienen los bordes redondeados en vez de ser todos chatos y geométricos. Así como están las rounded, también están las geométricas, que no tienen ningún tipo de curva. Nosotros vamos a buscar lo que creamos que conviene para nuestro logo, para nuestro diseño, para nuestras páginas web. Entiendo que si uno es desarrollador, a quien está apuntado esto, y le digo, elegí la que más te guste, estás como desde el principio. Ten en cuenta lo siguiente. 1, las tipografías serif son muy clásicas. 2, las sans serif son muy modernas. 3, las rounded son quizás demasiado modernas y amigables. Si no te querés equivocar, siempre buscate una Montserrat, una Open Sans, que son tipografías sans serif completamente neutrales y que no le van a hacer entender a alguien algo que no es. Por último, quiero hablar sobre las de tipo script, que son tipografías que no entran todas en la misma forma, pero sí en lo que quieren representar, que es la caligrafía, sentir que está escrito a mano. Esto lo que hace es dar mucha identidad de antemano. Por ejemplo, esta página web, si ustedes la ven, y después van a verla, se llama Mod Squad, los tipos proveen trabajo remoto. Sin embargo, cuando nosotros la vemos mucho rock, vemos un teclado, vemos esto que nos recuerda al subte de Londres, y vemos esta tipografía casi como si fuese pintada en la pared con pintura. Estas tipografías caligráficas transmiten muchísimo, muchísimo la personalidad de la marca. Mod Squad quiere transmitir esta sensación de que son rock and roll, y lo logran porque eso es lo que evoca su sitio y su tipografía. Nunca, y esto es en serio, nunca usen este tipo de tipografías para textos largos como vemos acá. Por favor, no lo hagan, porque son ilegibles. Son para poner títulos, para poner nombres, para marcar y llamar la atención de algo en particular, transmitir la personalidad y dejarlas ahí. No cometan el error de usarla a lo largo de todo un gran copy, de todo un gran bloque de texto, porque son realmente ilegibles, a menos que querramos que se vea como que alguien escribió un buen bloque de texto, como si fuese un anotador. Pero si ese no es el plan, y va a ser muy pocas veces, úsenlas para títulos, úsenlas para transmitir algo, y déjenlas ahí. No sé cuál es la tipografía que usa We Are The Mods, creo que la hicieron ellos a mano. Si alguno lo sabe, me avisa, si no, les digo que es una tipografía que hicieron a mano. Bueno, veníamos hablando recién sobre diferentes tipografías. Ok, ¿cómo metemos esto en una página? Yo les diría que elijan, juéguensela, busquen 2, si no, usen una que sea muy, muy reusable, como la Montserrat, y si no, hasta 3. Pasarse de 3 es un error. Usar 3 tipografías, yo no me animo, y los que se animan saben lo que están haciendo. ¿Por qué más de 3 no? Porque si no el usuario va a redescubrirse cada vez que vaya a una sección nueva. Y nosotros lo que queremos es mantener la cohesión a lo largo de nuestras páginas. Para eso, limitamos la cantidad de tipografías a 2, máximo 3,
y las usamos de forma diferente. Por ejemplo, una forma de combinar es usar la misma familia tipográfica y la misma typeface, que son como... IBM sacó una tipografía open source que se llama IBM Plex. Hicieron una versión sans y una versión serif, e incluso hicieron una monospace. Esas dos son altamente combinables entre sí, porque pertenecen a la misma familia y además fueron creadas de la misma forma por la misma empresa. Si nosotros vemos, esto combina muy bien y son básicamente la misma tipografía. Básicamente en términos de quién las hizo y cómo las hizo, pero no, entre sí no tienen nada que ver. Si se fijan, la mayoría de las veces, para saber qué tan diferente es una tipografía, fíjense en las letras más complejas. No miren la L, miren la S, la A, para ver la altura miren la X. Son diferentes formas de saber con quién estamos tratando. La tipografía IBM Plex Sans y IBM Plex Serif combinan muy bien juntas. Después, si no, lo que se puede hacer es elegir tipografías que tengan mucha personalidad, como un script, la Alura, que casi da una sensación de Aladino, del logo de Aladín, y una muy neutral, que no transmita nada, como la Open Sans, la Roboto, este tipo de, o la Source Sans también. No transmiten nada, son muy inocuas, y van bien casi con cualquier espacio en el que esté. Entonces la Alura y la Open Sans no pelean, me refiero a, no hay una discordancia entre las dos, porque esta tiene muchísima personalidad, se nota que es el título, y esta es un párrafo sin mucho que decir. Y otra cosa que podemos hacer, que es la más fácil, se consiguen una buena serif, o una serif que les guste, y una sans serif, y las combinan como la Crimson Text y la Lato. Estas tipografías que están acá, que son 6, están todas en Google Fonts y son gratis. Si alguno quiere, va, las usa y puede emular esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando decís qué onda la sans serif de iOS, ¿qué me parece? La Montserrat y la Lola también es una muy buena combinación. Si hay muchas extensiones, creo que no puse ninguna acá, pero podés poner, creo que una se llama Font Face Ninja, que la agregás a Chrome y te dice qué tipografías tiene un sitio web. Buscá este tipo de extensiones si tenés muchas dudas o si te querés copiar de los grandes, porque para mí lo mejor que podés hacer es, si no sabés, ir a los que saben y ver qué están haciendo, siempre. Pasamos al tema color. Insisto, si alguno tiene una pregunta con respecto a tipografía, hacemos un cambio de tema, pregunten ahora. Watfont es una extensión, sí, creo que sí. Marcelo Jofre pregunta si se pueden tener tipografías propias. Acá viene un poco la parte de lo que es, ¿qué estás desarrollando? Estás desarrollando un sitio web y usas tipografías propias, ten en cuenta que tu usuario va a tener que descargarlas. Al descargarlas y tenerlas en su computadora, me refiero al servidor, le va a tener que proveer la tipografía porque si no se va a ver mal. Si no la estás proveyendo vos, no se va a ver. Y si la estás proveyendo vos y tenés una aplicación, no hay mucho problema porque las aplicaciones se descargan y ya se descarga todo. Si lo estás haciendo web, tenés el tema de que el usuario tiene que descargar la tipografía, aumenta el tiempo de descarga del sitio web a su computadora, y aún más, o sea, eso aumenta el peso de tu sitio. Si vos tenés en cuenta todo esto, dale nomás. Si estás usando tipografías propias en un JPG, no hay ningún problema. Pero espero haber respondido a tu pregunta. ¿Vos para qué querés usar tu tipografía propia? Bueno, voy avanzando si no se hace un silencio eterno. Bien, entendió. Me alegro. Los colores, en general, se pueden escribir libros y se escribieron libros. Los diseñadores
todos los días están buscando nuevas paletas para poder satisfacer su curiosidad de con qué puedo trabajar el día de mañana, y en general la idea es que los desarrolladores hagan lo mismo, pero como sé que no lo van a hacer, lo mejor que les puedo decir es, busquen ciertos colores que les guste, digamos, usar, y manejen una paleta similar siempre que puedan. ¿Por qué? Porque se van a acostumbrar a cómo armar las paletas y para qué se usa cada color. Los diseñadores en general entienden que el color nos habla muchísimo sobre lo que está por pasar. Si nosotros vemos un cartel en un sitio web, en una aplicación que tiene color rojo y nos dice algo, es probable que nos estemos mandando una cagada o que ya haya sucedido esa cagada. Si es en verde, algo salió bien; si es en amarillo, ten cuidado. Todo este tipo de cosas nos permiten tomar decisiones desde lo que es la interfaz de usuario, la experiencia de usuario, como usuarios. Porque todo lo que plantea el diseñador de interfaces y de experiencias lo hace a través de elementos gráficos y visuales. Y el color es muy, muy importante. Por algo se usa, estamos entrenados para que el rojo nos dé una sensación de peligro. El semáforo tiene una luz roja cuando tenés que estar quieto. Los carteles que dicen cuidado tienen color rojo o amarillo, llaman la atención, se usan por eso. No van a usar un gris despacito que se pueda perder. Juli Castellano pregunta el tema anterior: ¿qué serif recomendarías para usar como título con la Montserrat? Y en realidad va muchísimo en Bost, es una biblioteca completa, pero la Playfair Display es una serif muy linda, con mucho cuerpo, y cuando digo mucho cuerpo me refiero a que es muy gruesa y tiene decoraciones muy grandes y se ve realmente bien. Yo usaría esa. Ahora, está en vos. ¿Querés que tu título tenga mucha presencia, o estás hablando de una marca que es más moderna? De vuelta, tenemos que ir haciendo concesiones entre lo que tenemos que hacer y lo que vamos aprendiendo. A medida que aprendamos más, vamos a poder hacer uso de más tipografías. Ahora vamos a pasar a ver la rueda cromática, que es uno de los temas que quiero hablar hoy con ustedes, porque, insisto, se puede dar un montón de color, pero si más o menos vemos la rueda cromática, vamos a entender un montón de cosas. Nico, por ejemplo, pregunta: ¿cómo se eligen colores por una marca personal? La elección de colores arranca siempre por qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tenemos que transmitir. Mi recomendación es siempre buscar el primer color. El primer color a veces no lo podemos elegir, porque puede ser el color de la marca, y ese primer color lo tenemos que usar sí o sí. Y a veces no podemos usar ningún otro color que no sea los de la marca. Pero tenemos que arrancar con un color. Este color debería ser algo que nos permita utilizar una variación del mismo. Ahora voy a avanzar sobre eso, pero antes vamos a hacer un poquitito de historia. Históricamente siempre se buscó organizar a los colores de una forma en la que sea fácil de ver, fácil de escribir, y además que tuviese sentido con respecto a lo que vamos a hacer. Y esto no lo estoy diciendo por decir. Cuando nosotros tenemos que armar colores análogos, se creó en la rueda, se creó la rueda cromática para solucionar ciertos problemas de organización de estos colores. Los colores análogos son los que están cerca en la rueda cromática. ¿Eso qué significa? En esta rueda cromática, que creo que tiene 12 porciones, los primeros 3 que están marcados acá es este amarillo anaranjado, el amarillo y este naranja que está más cerca del rojo que del amarillo. Estos 3 colores son análogos entre sí, como también lo serían el violeta, el rosa, el violeta y el azul. Los colores análogos están cerca. Si nosotros subdividiéramos más nuestros colores, podríamos elegir análogos más precisos y más cerca entre sí, pero cuando un diseñador se refiere a colores análogos, son los que están cerca, y la relación que tienen entre ellos es de cercanía en la rueda cromática. Como veníamos viendo antes, los complementarios son los que están enfrentados. El rosa y el verde están enfrentados, el rojo y el verde también, otra variación de ese verde. El celeste y el naranja lo mismo. Son colores que están enfrentados y que entre ellos hay mucho contraste, ojo con eso. Porque si vemos el rojo, está mucho más cerca del amarillo que del verde. Y por supuesto está muy cerca del naranja.
Y la triada, por último, es esta selección triple de colores en las que se usa un triángulo. Creo que se explica solo, pero viéndolo es mucho más gráfico. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la rueda cromática? En un poquitito más voy a explicar por qué son estos colores, pero lo importante es que estos sepan que son matices de colores. Dentro de lo que es el color, vamos a ver la armonía de colores. Los que se llevan bien entre sí. Los análogos se llevan bien entre sí y se pueden hacer paletas fácilmente análogos. Esta paleta que se armó a partir de una foto, esto lo saqué de una página que después está en la bibliografía, al fin de algo así, pero es al final de todos los slides, tiene 3 colores análogos. Este amarillo claro, o un verde un poquito más cerca del color de la manzana, y este verde más oscuro. Estos casualmente son los que están acá en la rueda cromática y son análogos. En las flores, en esta foto, tenemos verdes y violetas rosas. Estos son complementarios. La naturaleza, en la que nos inspiramos un montón de veces, tiene estas relaciones entre color y por eso las flores son tan coloridas, porque tienen este contraste, a veces de rojos, a veces de violetas, sobre verdes muy muy fuertes, como pueden ser los de las hojas. Hay algo que tenemos que entender, es que estas armonías no necesariamente siempre se van a dar así. Nosotros las armamos al balancear los contrastes, porque lo que nosotros queremos es que el usuario los vea, pero no le choque. Un rojo y azul siempre van a chocar. O sea, un rojo y un azul puro, y ahora vamos a ver por qué puro, siempre se van a chocar. Un verde y un rojo, si los dejamos puros, siempre se van a chocar, porque tienen mucho contraste. Pero tampoco queremos pecar de poner un gris y un amarillo muy apagado, muy poco saturado, porque eso le va a aburrir. Hay que buscar el balance para que no sea caótico para los ojos, pero tampoco sea aburrido. Suena un poco de magia y sí, a medida que vayan viendo más paletas, van a empezar a entender que ciertas experiencias visuales son aburridas, grises, y ciertas digamos, paletas que tienen colores vibrantes son llamativos. No todo tiene que ser divertido, pero si nos fijamos, las marcas deportivas tienen mucho color en sus páginas. Si nos fijamos, o tienen un color, no mucho colores en cantidad, sino que se le agrega color a las páginas, quieren transmitir una sensación de vida. Si nosotros vemos interfaces más serias, como puede ser la de una aplicación para invertir, suelen tener paletas un poco más relajadas en lo que es la saturación de los colores. Ahora vamos a ver. Porque la idea es transmitir seriedad. Si yo te pongo un rosa, un celeste en esas aplicaciones, algo te va a hacer un poco de ruido. Después lo otro que podemos ver es el contexto, y acá es cuando se empiezan a ver estos contrastes. Esta línea violeta que vemos acá es igual a este cuadrado que está acá y a este que está acá. No sé cómo está configurado su monitor, pero deberían ver una diferencia entre estos dos, como si fuesen diferentes colores. No lo son, pero nuestro ojo, nuestro cerebro, ve los dos colores, no por separado, como lo haría la herramienta de gota del Photoshop, sino que lo ve en conjunto con lo que tiene atrás, y eso lo va a, no lo va a confundir, pero le va a hacer trastabillar realmente cuál es el color que tiene ese violeta. No lo va a ver como un celeste, porque no somos daltónicos, pero estas eternas ilusiones visuales que vemos en internet, que se mandaban por MSN y que se mandaban por mail, vienen de cómo ciertos colores engañan a nuestros ojos, porque nuestro cerebro ve todo como un conjunto y el contexto es importante. El rojo sobre el negro, si lo ven un poquito van a sentir que vibra, se podría decir así, entre estos dos, porque el negro levanta mucho al rojo. Sin embargo, con el blanco pasa un poco porque son dos colores contrastantes, pero no tanto como en el negro. Lo mismo que el celeste y el rojo, o el naranja y el rojo. La diferencia entre estos dos colores, el contraste entre los dos, es mucho más fuerte y el contexto importa. No es lo mismo el rojo en los dos colores. No es lo mismo el rojo subido a dos colores diferentes. Por eso muchas veces las marcas en sus manuales de marca les van a pedir, mira, nunca pongas mi logo o tal color de mi marca sobre este otro color, sobre este fondo.
porque ya tienen estudiado qué es lo que se va a ver bien y qué es lo que se va a ver mal. El famoso vestido blanco dorado / negro azul, para mí es un misterio también, si no es que somos todos un poco daltónicos, pero sí, el contexto en el que lo estabas viendo, tu monitor, porque podía estarlo mal ajustado, la gama mal puesta, se veía, hacía que se viera diferente. Ahora quiero hacer como una especie de pausa, no sobre colores, pero sí sobre explicarles colores y hablarles sobre HCL, que espero que sea su nuevo dios, porque cuando hacemos colores, la mayoría de las veces usamos o hexadecimales o RGB, o si estamos en Illustrator CMYK. Para todo lo que es imprimir, no dejen CMYK, por supuesto, pero para el resto vamos a usar HCL. ¿Por qué yo recomiendo el uso de HCL? Al menos para elegir los colores y después los pasan a hexadecimal. Porque hexadecimal es muy difícil de predecir cuál es el color que está cerca del que estamos. Si yo les digo un color como numeral FF000000, a menos que ya lo hayan usado y sepan cuál es, ustedes no saben cuál es, porque está puesto en hexadecimal. Bueno, mejor dicho, no los voy a subestimar, seguramente saben cuál es los que lo saben, y el resto le hablé en chino. FF0000 es rojo al 100%, es completamente rojo, cero del resto. Cuando yo uso el hexadecimal, me es muy difícil si no sé hexadecimal, o sea, escribir en hexadecimal, en qué color estoy parado. Tendría que verlo con alguna de las muchas herramientas que tiene nuestro editor de texto o buscándolo. Ahora, si yo les hablo de HCL, HCL es hue, que es el tinte, esto ahora vamos a ver cómo se ve, S, que es la saturación, qué tan puro es el color, y la L, que es la luminosidad, qué tan cerca está del blanco o del negro. Ya está. Si yo sé más o menos en qué hue estoy, o sea, en cuál de los colores estoy, el resto debería caer solo. Por supuesto, en su cabeza no van a llegar a 100% del color en el que están, pero sí van a saber si es un rojo oscuro, si es un amarillo oscuro, si es un naranja oscuro, de antemano. El tinte, como vemos acá, es en la rueda cromática, arrancando del 0 como el rojo, e incluso 360 también es rojo, y partiendo en grados el resto de los colores. Si yo digo 300 de hue, estoy cerca de un magenta, o magenta mejor dicho. No crean que porque tiene el numerito y el nombre, esto es así. No es que magenta está ahí. Se parte más o menos 60 grados y se estima matemáticamente dónde está cada uno. Pero no es que los pusieron ahí a propósito. Esta es la rueda cromática y esto es como se creó este estándar. Arrancamos 0 por el rojo, y si hacemos 75 grados, sabemos que está entre el amarillo y el verde. Si memorizan más o menos esto, el resto de la saturación, que es con qué tanta fuerza el color se va a ver, pasando del gris al rojo, porque esto es HCL, HCB es del blanco, si no me equivoco, pasando del gris al rojo, qué tan puro estamos mostrando el color. Si yo pongo 0%, voy a recibir gris, sin importar cuál sea el color que yo ya he elegido en la H, en el hue, en el tinte, en el matiz. Porque 0% saturado es 0% de pureza de color. 100% saturado es el máximo posible de ese color que podemos tener. Y después tenemos la L, que es luminosidad. La luminosidad es qué tanto de blanco en ese color o qué tan cerca del negro. Preguntaban los colores pastel. Seguramente va a ser que acercar bastante la luminosidad y un poco bajar la saturación, porque vos no querés un color muy fuerte, vos lo querés a esta altura más o menos de la escala de saturación, y bastante cerca del blanco, porque son colores pasteles. Lo que hago la mayoría de las veces, porque me preguntaron si uso hexadecimal o RGB o CMYK, o sea, cuando lo uso es, siempre uso HCL para elegir mis colores. Si están usando CSS, y la mayoría, esto no lo sabría, pero porque no desarrollo aplicaciones, pero estoy casi seguro que pueden usar HCL, y si no, elijan toda su paleta usando HCL, y después lo pasan a hexadecimal.
CMYK se usa para impresión, no recomiendo que lo usen en web porque es completamente diferente y tiene muchas limitaciones porque es para impresión. RGB es lo que se usa para sitios web, para aplicaciones móviles, para todo lo que es pantallas, porque las pantallas usan tenemos los píxeles, tenemos uno verde, uno rojo y uno azul, y la idea de esto, incluso en los últimos dispositivos, es usar la descomposición de la luz para mostrarnos imágenes. Es todo muy lindo, realmente les diría que lo googleen porque es lindo, pero en este momento queremos ver HCL. ¿Por qué? Si yo les digo que tengo este color en HCL y te digo, mira, la verdad que quiero dos más oscuros y dos más claros. Perfecto, solamente subo la luminosidad si quiero que sea más claro, o la bajo si quiero que sea más oscuro. No hay nada más. Mi recomendación es, si están levantando mucho la luminosidad, tienen que tocar un poquito la saturación, porque a medida que lo acercan al negro o al blanco, se empieza a lavar un poco el color. Si se fijan, este color que está acá está mucho más lavado que este. En el mismo nivel de pureza porque tiene mucho más blanco. Para lograr colores metalizados, no sé a qué te referís con eso, porque lo que llamamos colores metalizados en el mundo real son colores que tienen textura, no son necesariamente metalizados. Acá estamos hablando de colores puros, o sea, estamos hablando de un violeta, un azul, un rojo. Esta es una paleta de colores del mismo color, que es este violeta que está acá, en el que tenemos 4 variaciones, 2 oscuras y dos más luminosas. Y lo logro solamente moviendo 10 para arriba 2 veces para llegar a colores más claros, y 10 para abajo para llegar a colores más oscuros. ¿Hay alguna pregunta con respecto a HCL? Si les llama la atención HCL, por favor úsenlo porque les juro que les va a cambiar la vida. Ver al color y entender lo que está acá, una vez que memoricen esto que está acá, que no es muy difícil, se van a dar cuenta que es mucho, mucho más fácil. Y la rueda cromática no es tan compleja, el uso les va a hacer que se la memoricen más rápido, pero calculen que más o menos como está acá, cada 60 grados es el cambio completo de color, y después en 360 volvemos al rojo, porque como les muestro acá en los slides, la rueda, el H va de 0 a 360 grados, el color, o sea, perdón, la saturación va de 0 a 100, y la luminosidad va de 0 a 100. No hay 0 a 360 en la luminosidad ni en la saturación. Bien, yendo al grano. Nosotros lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro color primario. Hay una regla que en varios lugares la van a escuchar, es si se ve bien en un botón, más o menos estamos en el color que estamos buscando. Yo les digo, depende mucho de lo que estén haciendo. Si están haciendo un sitio web para una empresa, esa empresa tiene un color que va a querer que usen. No le pueden caer con un verde a McDonald's, a menos que tengan una muy buena razón. Y después, las variaciones, yo buscaría un color al que le puedan hacer muchas versiones, muchas sombras, y muchas versiones luminosas también. ¿Por qué? Porque de esa forma saben que van a estar cubiertos para hacer fondos, para hacer texto, y lo que se tiende a hacer es elegir el texto más oscuro que utilizaríamos, para el color más oscuro, partiendo desde nuestro color. Yo, como les dije recién, usaría HCL, elegiría mi color, disminuiría la luminosidad hasta llegar a algún número que me guste. A medida que se acerquen mucho al negro, como les dije hace un ratito, levanten la saturación para que el color no se deslave, y lleguen a un color que usarían para el texto más oscuro de su sitio web. Puede no ser negro, y de hecho muchísimos sitios web evitan usar el negro por completo para sus textos porque tiene mucho contraste con el blanco. Es preferible usar un 4-2-4-2-4-2, un 5-5-5-5-5, que están más cerca del negro, pero no son grises. Ahora, yo les dije todos esos números, y estoy seguro que pensaron, no, ¿por qué no me lo dicen HCL? Es mucho mejor. Si yo les hubiese dicho, es 0 o cualquier número de tinte, 0 de saturación y 97-95% de luminosidad, es más fácil
para nosotros entender eso que hexadecimal. Después, para el fondo, se usa lo que podrían buscar es el color más claro que vayan a usar para un fondo. Lo podrían probar haciendo su primera alerta, sencillamente armando el título en negro, el mensaje que suele venir acompañado como el color primario, y el fondo como el más claro. Esta es una forma, digamos, de armar sus primeros 3 colores de la paleta. No hace falta que lo hagan así, esto es un tip, una forma en la que yo lo hago, la pueden usar ustedes. Después, lo que les queda hacer es armar una paleta que tenga más colores para usar a lo largo del sitio web. No siempre van a poder usar estos 3, quizás necesitan colores más oscuros, por ejemplo, para cuando pasamos por encima del botón. ¿Qué hacen? Preparan los colores que están en el medio de lo que ya eligieron. Se tiende a decir que el que está en el medio es el 400, y después se amplía hacia los costados. Si nosotros vamos a hacer una paleta de 7, va de 700 a 100. También podemos ir de 900 a 100, corremos al 5. Va mucho en ustedes cuántos colores quieren utilizar. Tengan 7 a mano, aunque no los usen todos, porque es probable que no les alcancen 3. Y seguramente si recién están arrancando no usen los 7, pero tenerlos a mano y ya verlos armados de antemano les va a permitir tener con qué jugar. Otra cosa que pueden hacer, y recordando lo que hicimos con lo que charlamos sobre los colores fríos y los colores cálidos, no es necesario utilizar el gris más gris, que es sin saturación, sin color. Podemos hacer grises fríos y grises más cálidos, no sé si se llega a ver, este tiene un poco de azul, porque de esa forma lo que logramos es transmitir menos aburrimiento al usuario. Tengan en cuenta que en general el 99,9% de los sitios web utiliza el blue-gray o el gris azulado. Este yo lo reservaría, el gris cálido yo lo reservaría para algo muy específico. Siempre tiéndanse hacia el gris frío, hacia el gris que tiene un poco de azul, porque se ve muy bien y realza un poco el contraste de los colores. Me refiero a los colores que no son el gris. Por ejemplo, en esta interfaz que vemos acá, no hay realmente un gris apagado como estos. Tienen un poco de color, y estos botones que están acá, el de descarga, el de link y el de cancelar o borrar, se ven bastante bien por el contraste con el fondo. ¿Cómo se elige una paleta de colores? Mirá, como te venía diciendo, idealmente elegite uno para arrancar y a partir de ahí armar la paleta. Si necesitas, digamos, 7 o 9 de este primer color, va mucho en vos. Arrancá con 7 porque te lo digo yo y después fíjate si te sirve. Para los colores, digamos, complementarios, de acento, o sea, para acentuar otros, o en general para agregarle a tu sitio web, además del que elegiste, probá con algún análogo, o probá con un complementario, y fíjate cómo se ven juntos. Digo fíjate cómo se ven juntos porque yo te podría decir, usá este con este, pero depende mucho de lo que estés haciendo. Si estás haciendo un botón de borrar, no vas a querer ponerle un color primario, porque la idea es que el botón de borrar llame la atención. Y para ese color rojo que vas a elegir, seguramente para el botón de borrar, un color que llame la atención, como el negro, vas a elegir una paleta de colores propia, y vas a tener que volver a hacer esto que hiciste acá, porque quizás lo que vos querés hacer es que cuando el usuario no haya interactuado con el botón, tenga un rojo puro, o más puro, que cuando le hace clic, cuando le pasa por encima, que lo vuelves más oscuro. Trata de tener siempre un color primario a quien le hayas hecho una buena paleta, y un color secundario para acompañar ese color. No uses 10 colores, yo no elegiría más de 3, como hicimos con la tipografía, y a veces llegar a usar los 2 todo el tiempo es muy difícil, a menos que lo estés usando para botones que cumplen, roles específicos. Ahora, como para salvarlos un poquito, Material Design, que es
el sistema de diseño de Google, tiene un montón de herramientas para elegir colores. Ya les probé un montón y sus respectivas paletas. Después el enlace va a estar abajo, si no me equivoco. Y tiene muchas herramientas para testear cómo se va viendo el color. Si se fijan, lo que hace Material Design es siempre elegir un color y un color secundario o de acento para resaltar el otro color. En este caso yo estoy usando rojo y azul para mostrar un punto, pero no hubiese elegido azul para acentuar, al menos no este azul tan puro. Quizás hubiese ido un poquito más cerca del violeta, porque el violeta es análogo del rojo. Esta herramienta que está en la página de Material es súper útil. Tienen otra para testear cómo se ve en el tema, y tiene varias pantallas para que vean cómo se ve en un mock, o sea, en una versión emulada de una aplicación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a todo esto que dije hasta ahora? Porque no di espacio, pero fui respondiendo. Acá dejo otro pantallazo, que es el de Lyft. Lyft es una empresa como Uber en Estados Unidos, y ellos se encontraron con un problema. Tienen un blog que está bastante bueno, en el que los colores que estaban usando a lo largo de todos sus sitios web eran completamente diferentes, pero todos más o menos eran el de Lyft. Entonces, como hace una empresa que tiene millones de dólares y cotiza en bolsa como ellos, creo que cotizaban en bolsa, tienen una página dedicada que crearon ellos para sus empleados, en el que pueden jugar con los colores y ver dónde están en esta escala de saturación de luz. Se llama Colorbox. Después también dejo la link, pero también está acá. Y dejo otras páginas para que armen paletas y colores. Acá cuando tengan el material, que se lo va a enviar Coder House, si ponen el nombre completo en el chat, si ustedes usan alguna de estas herramientas, tengan en cuenta que una no reemplaza a la otra. La mayoría de las veces son parecidas, o unas sirven para hacer colores y otras para hacer paletas enteras. Busquen lo que les sirva, busquen lo que les sea más cómodo. Como para avanzar un poquito y empezar a explicar qué son las tendencias en diseño web, yo no puse todas las tendencias porque son muchas. Algunas están pasando de moda, otras son más eternas. En general la mayoría son lo mismo, con variaciones de lo que venía antes, o si se logra un avance muy fuerte en la tecnología, como pasó con CSS en el último tiempo, se hacen cosas nuevas. Esto no incluye necesariamente solamente los sitios web. Insisto, yo a los de mi experiencia, les voy a mostrar cosas que también se aplican al diseño de aplicaciones. Pero más o menos las aplicaciones hoy vienen siguiendo mucho lo que hacen los sitios web, porque las tecnologías avanzan parecido. Me encantaría poner todo, pero son un montón, en serio. Arrancando por lo que es Material. Material lo inventó Google y básicamente se basó en papeles proyectados uno encima del otro. Tienen un videito muy lindo de un diseñador al que le pagaron fortunas con una lamparita jugando con papel. En general, ¿cómo funciona Material? Tienen un plano imaginario que está volando. A medida que vos vas poniendo elementos por encima de ese plano, vas generando jerarquía. Este celular nos da la sensación de que está flotando por la sombra, y porque el fondo está completamente chato. La idea es que este fondo imaginario tiene un celular volando, y este celular gana jerarquía por eso. Las sombras de Material Design son muy conocidas, sus tarjetas. Pero Material viene también del minimalismo. Viene de tratar de tener interfaces muy limpias, con mucho espacio blanco. La idea de lo que es el minimalismo se mantiene hoy en día, y un montón. Material Design es uno de los que usa un poco de minimalismo, le pone su retoque, y tienen la verdad que se van reinventando. Lo que era Material Design 2014 cambió mucho en lo que es hoy. Antes te proveían una paleta, hoy te dice, usa lo que quieras, pero trata de mantenerte dentro de estos lineamientos. Porque Google Material Design se dio cuenta que podían meter un par de variaciones y mantener la filosofía que iban llevando. Después, yo les recomiendo mucho, vean el contenido de Material Design y su documentación, porque solamente leerlo les va a hacer aprender de diseño, y de interfaces de usuario, y de experiencia de usuario.
Bueno, minimalismo, en el que se basa Material Design, la movida, digamos, del minimalismo desde que arrancó como una vanguardia y artística a hoy es cuanto menos hay delante de la persona que está interactuando con su pieza artística, con su página web, con su aplicación, más le va a llamar la atención los pocos elementos que haya. Si alguien ve este sitio web de la página We Ain't Plastic, no hay nada, y lo único a lo que, lo que podemos prestar atención es ese carbón gigante, el título, la navegación y el botón que dice contratame. Seguramente, si nosotros le ponemos más cosas, bueno, seguramente no. A medida que le ponemos más elementos, nuestro sitio web va a tener elementos que compiten entre sí, porque la persona está mirando un solo lugar, un montón de elementos, van a tratar de pelear, entre comillas, por la atención de nuestro usuario, y por lo tanto, si nosotros no somos buenos con las jerarquías, que es lo que veníamos hablando antes, vamos a tener al usuario quizás mirando algo que no queremos ver, que no queremos que vea tanto como, por ejemplo, puede ser el centro de la pantalla, en este caso. Esta página web es muy artística, claramente, y no busca ser Amazon. No es Amazon, no necesita ser Amazon, no está vendiendo lo mismo. Pero el uso de minimalismo para la gente que no sabe mucho de diseño, tratar de mantenernos con la menor cantidad de elementos posibles en pantalla es ideal, porque lo poco que pongamos va a resaltar mucho más. ¿Alguna pregunta? Bien, una tendencia que es relativamente nueva y no parte de Material, pero comparte su amor por las sombras suaves, es el neomorfismo. Es el hijo entre el flat, la teoría esta de que todo tiene que ser chato y no tiene que tener textura, y el esquiomorfismo, que viene de la época de Apple, no sé si recuerdan los primeros iPhone, y muchos lo copiaron en lo que eran los iconos, se veían como objetos que existían. El mail se veía en la cartita, tenía textura, la idea era que se viera como si estuvieses tocando un sobrecito, un mundo con todos los detallecitos. Eso se llamaba esquiomorfismo, y sé que es una medio rara de decir así, pero es una palabra en inglés. Y, perdón, no es una palabra en inglés, creo que es como un prefijo que significa como que se ve real, capaz alguien me puede corregir correctamente, pero el significado es que emula lo real. El neomorfismo está a mitad de camino porque quiere que lo veas como algo real, pero medio, o sea, más moderno, en cuanto a que estos botones que vemos acá se ven como texturas, perdón, se ven como objetos que resaltan sobre un fondo, pero a diferencia de Material, la idea es que se vean como si tuviesen, como si no estuviesen flotando. La idea es que las sombras nos den la sensación de que este botón está unido al fondo. Lo mismo que esta tarjeta, lo mismo que este slider. La idea es que se note la sensación de que podría ser real, pero por el uso de sombras suaves, los colores imposiblemente blancos, se nota la parte moderna e imposible. Piensen en Eva de Wall-E, si alguno recuerda la película, esa sensación se gana mucho en este tipo de interfaces. Bueno, Roxana Cortés dice algo que es excelente. El problema de esta tendencia es que no tiene mucha accesibilidad y usabilidad. También hay un tema. Los usuarios no están muy entrenados. Hoy estamos bastante preparados para saber cuándo es un botón flat y cuándo no, pero cuando recién arrancaban los flat, la gente lo odió. Y lo odió porque antes los botones tenían todo un montón de decoraciones que nos decían, sí, tengo relieve, esta falsedad de relieve que venía del esquiomorfismo. Lo flat era como, no, yo soy una interfaz digital, realmente no quiero hacerle sentir al usuario que está interactuando con algo real. Y el esquiomorfismo se queda a mitad de camino, es una tendencia muy nueva, le hace 2019 hacia acá, pero en lo que es las tendencias van a empezar a ver más. No significa que todas las interfaces tengan que ser así, porque no siempre, nosotros deberíamos siempre idear nuestros diseños desde el punto de vista de quién la va a usar. Una persona que tenga más de 60 años ve esto, cierra la computadora, cierra
cierra la pantalla y se va a dormir y a llorar. Es posible que alguien de nuestra edad, bueno, digo nuestra edad, alguien de 20, 30 años se la juegue más con entenderlo. Tengan en cuenta que para quién van a diseñar y cómo lo van a diseñar. Otra cosa que está haciendo mucho, aprovechando el avance de lo que es la tecnología, en cuanto a las experiencias que se pueden mostrar, mejores celulares, mejores computadoras, es el storytelling, y es hablar de los productos de forma dinámica e interactiva. Lo usó mucho Apple, lo está usando mucho Google para Stadia, para Google Pixel. Siempre que salieron algunos de estos productos, vinieron con un poco de storytelling en el último tiempo, y la gente se volvía loca por ver cómo se le cerraba la pantalla de Mac mientras iba scrolleando. Esto no es nuevo necesariamente, porque si hacemos un poco de memoria, las animaciones mientras se scrollean son bastante nuevas, pero ahora lo que se busca es que casi parezca una publicidad. Estamos mirando una publicidad desarrollarse mientras scrolleamos con nuestro mouse. Insisto, las tendencias a veces se modifican, se mejoran, no necesariamente algo va a ser completamente nuevo, y si estás viendo esto dentro de 2 años, seguramente el neumorfismo ya pasó de moda. Pero no quita que hay que ir viendo y entendiendo por qué son y cómo son. Lo mismo que les decía antes, el neumorfismo es igual de flat que la mayoría de las cosas, con la sensación de relieve y sombras suaves. El material es lo mismo que el minimalismo, pero haciendo la sensación de planos que están volando y ganando jerarquía. Más o menos, si alguno se basa en alguno de estos estilos, si uno sigue estas tendencias y ve lo que los hacen únicas, va a aprender a diseñar sencillamente por copiar. Otra cosa que está muy de moda es el brutalismo, y hay muchos sitios brutalistas. Elegí el menos brutalista de todos, pero de unas marcas más grandes. El brutalismo viene de la arquitectura y la vanguardia artística, en la que se olvidan casi de la belleza y de la que algo tiene que ver bien, y van todo, tiene que golpearte la cara. En lo que es el diseño web, y no llegué a ver aplicaciones brutalistas, los textos tienen muy pocos colores en general, tienen muy pocos colores los sitios web en general. Las tipografías son grandes y osadas en cuanto a que tienen tamaños tipográficos altos, son asimétricos, no respetan ningún tipo de grilla muchísimas veces, si bien Bloomberg lo hace porque es un diario y lo necesita. En general, el brutalismo se saltea un montón de estas cosas, y les recomiendo por favor que busquen sitios web brutalistas. Los van a amar o los van a odiar, porque realmente son muy diferentes a lo que vienen viendo. ¿Cuál es, digamos, la idea del brutalismo en pocas palabras? Saltearse lo convencional de el slider arriba, 1, 2, 3 abajo, y vender tu producto. La idea es cosas no necesariamente feas, no es una excusa para ser feo, pero es una excusa para ser asimétrico y para romper las convenciones. Insisto, Bloomberg no es la página web más brutalista, pero dentro de lo que son las páginas web hoy, Bloomberg se olvidó para siempre de los fondos, está usando muchas tipografías, está armando su estructura con bastante poco aire si vemos lo que hace en otros sitios web, no va a usar sombras, los colores son sólidos, los bordes son gruesos, o tiene bordes que muchos sitios web los abandonaron, y esto hace que se diferencie del resto en una tendencia en la que está mucho más cerca de lo que parece. Otra cosa que está haciendo mucho es, con esto de que venía hablando de brutalismo, el brutalismo adora las imperfecciones, y lo mismo hace el uso ahora de la simetría y de las cosas que no necesariamente se ven perfectamente bien. Insisto que no es una excusa para ser feos y hacer malos diseños, sino para jugársela a no hacer lo mismo que el resto. Si nosotros tratamos de buscar una grilla acá, esta imagen se sale, esto tiene un fondo, pero se solapa de forma irregular a la foto, este texto está pisando y no está pisando, no tiene tanto contraste con el fondo como lo hace acá, pero nos da esta sensación de lugar de comidas con mucha vida, con mucha onda, con mucha vibra, y lo logra a través de no ser aburrido como un diario. Por completo se deshace de todo eso, y con algunas imperfecciones, como incluso tinta manchando el fondo, logra esta sensación más artística. Esto se puede lograr hoy. Hace 20 años, cuando vimos la página MSN, hacer esto era imposible. Hoy nos podemos dar estos lujos. Un consejo más:
con respecto a lo que es las tendencias, vayan a páginas como Dribbble, o hay un montón, me faltó una B larga ahí en el, en, en el texto, pero busquen Dribbble, les va a aparecer cuando le pongan 2, les va a aparecer con 3. Es una página en la que se suben muchas tendencias y hay un montón de artistas subiendo lo que están haciendo. Es gente muy, muy grosa. Y hay muchas más tendencias de las que no hablé, como les decía, pero siguiendo gente que las está aplicando en el día a día, van a poder aprender algo y van a poder seguir qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Otra cosa de la que no hablé, que se usa un montón, pero no es tanto el diseño, son las microinteracciones. Son pequeños momentos que se le da al usuario, que por ejemplo toque un botón y el carrito salga volando y vuelva. Hay muchas microinteracciones que pueden buscar, en la que la idea es que el usuario al interactuar con nuestro producto se quede como, wow, mirá, qué triste que es mi vida, que me alegro por esto, pero bien, bien por mí por haber tenido este momento con la aplicación. Dejo un par más de páginas que están muy buenas para adquirir inspiración. Lo único igual, esta página Awards con www tiene muchísimas veces mucho material aspirativo. ¿Eso a qué me refiero? Son páginas web que hace un estudio artístico para ella misma, hace una productora y la manda a hacer completamente, le pone muchos esteroides a lo que es el diseño, y no siempre nosotros podemos aspirar, pero mejor dicho, nosotros no necesariamente podemos desarrollar eso, porque tiene mucho contenido artístico, y quizás la usabilidad no es tan buena, quizás no se vende tan bien. Si tenemos que hacer una interfaz para una aplicación, no tiene mucho sentido que veamos cómo el video se anima. Sin embargo, ver gente haciendo cosas increíbles nos tiende a inspirar a tratar de ser como ellos, y para un desarrollador lo mejor si quiere entender un poquito más de diseño, es ver diseños completos y terminados y entender en qué punto de todo lo que venimos hablando puede él aplicar eso en su sitio web. Ahora voy a tirar un par de tips y trucos. Nos vamos acercando al final de la presentación. Si tienen algo que decirme, es un excelente momento. Empezar diseñando features, no layouts. Yo lo que les recomiendo es arranquen por armar un elemento. No necesariamente un solo elemento, cierren y digan termine mi día, pero arranquen por armar una alerta, cómo se van a ver los botones, cómo se van a ver la cajita en la que van a estar los productos, y a partir de ahí armen hacia afuera. Si ustedes agarran la hoja en blanco y arrancan por el header y van a empezar a tirar grillas, no necesariamente. Armemos los elementos y después, con las grillas que van a desarrollar ustedes mismos, por supuesto, vayan colocando los elementos en su lugar. Eviten el uso de porcentajes. Esto es más para CSS o al diseño de aplicaciones, no tanto para el diseño en general, pero a menos que vaya a ser flexible el elemento, 50%, 100%, usen píxeles duros, porque los usuarios nos visitan en aplicaciones y en sitios web por un montón de dispositivos de tamaños diferentes. Si nosotros usamos porcentajes, nunca realmente sabemos si el usuario está viendo lo que nosotros queremos que vea o no. Para eso, evitar el uso de porcentajes, a menos que realmente sea algo que tiene que estar al 100% o a la mitad, etc. Esto es en general, porque le veo muchos errores. Denle espacio a los elementos, denles aire, no tengan todo muy junto, porque el usuario, cuando el cerebro en realidad de las personas, incluyendo el de los desarrolladores que diseñan, sabe que a veces cuando está todo muy junto, eso tiene que ser parte de lo mismo, y cuando todo está muy junto, no sabe por dónde entrar el cerebro, en este barrido del que estoy hablando. El barrido tiene que tener espacios en el que el cerebro, entre comillas, se relaja. Dije muchas veces la palabra cerebro, pero realmente somos lo que está acá arriba, y lo que está acá arriba se confunde cuando todo está muy junto. Bueno, usar HCL, le dediqué 5 diapositivas, espero que lo usen. Y usar grillas, en general lo usamos sin saberlo cuando usamos Bootstrap, y las grillas que son formas de estructurar, de guiar nuestro contenido, y le da al sitio web una mejor forma en cuanto a que estamos respetando siempre el mismo final y el mismo inicio para la mayoría de los elementos. Eso le da cohesión al sitio, y además a lo que es el usuario, el cerebro del usuario, cuando está viendo eso, lo relaja, que todo sigue una cajita.
a menos que estén haciendo un sitio web brutalista, o que estén haciendo un sitio web con imperfecciones, como veníamos hablando, o una aplicación. Pero si vemos un sitio web como este, que es con imperfecciones, tiene su propia grilla. Si se fijan, el espacio que hay acá está bajando el contenido. Si nosotros seguimos por la página web, vamos a ver que sigue respetando este rosa. Y son algunos los elementos que deciden salir, como puede ser esta hoja de oliva o esta foto. Este es un caso muy particular, pero en general los sitios web tienden a seguir grillas que tratan de respetar. Voy a responder algunas preguntas porque veo que están... ¿Me escuchan mal ahora todavía? ¿Hay algo que no haya escuchado bien? Lo repito. Lucas, ¿es una ventaja competitiva saber el diseño cuando te quieres ir por el desarrollo? ¿Le dan bola a las empresas a esto o es algo más? Bueno, Amador pregunta si está bueno saber diseño cuando querés hacer desarrollo y si las empresas les importa. En general, las empresas, al menos en mi experiencia, cualquier cosa que vos sepas, sobre todo en este campo, mejor, porque podés ser un poco más independiente, no necesitas un diseñador que esté viendo lo que estás haciendo, y a vos te sirve, en general, porque podés trabajar un poco más independiente, no un diseñador, sino de tutoriales o de tendencias, como veíamos recién. Si cada vez que tenés que ver un sitio web vas a estar viendo alguien de quien te podés copiar, eventualmente vas a hacer siempre lo mismo. Si entendés los fundamentos más o menos del diseño, podés ser no osado, porque claramente tendemos a ir siempre más o menos a lo mismo, pero sí vas a tener los bloques para poder armar mejores diseños vos mismo de antemano. No sé si todavía respondí tu pregunta, pero en lo particular imagino que sí, siempre que vos sepas diseño, a tu desarrollo le va a hacer muy bien, más si querés ser freelance o querés mandarte por tu cuenta. El primer punto de los tips no se escuchó. Empezar el diseño, digamos, desde las features, desde los elementos que componen a tu aplicación y no necesariamente en un todo. Si bien pensamos a los sitios web, a las aplicaciones como un todo, mi recomendación es, siguiendo esto que veníamos mostrando, de ok, vas armando los colores, te fijas las tipografías, empezar a armar cómo querés que se vea el carrito de compras, cómo se va a ver tu botón de compra, cómo se va a ver el contenido en el que va a estar la foto y el precio. Hay mucha gente que desarrolla muy diferente, hay gente que arranca desde la concepción de la grilla y después se aboca a los elementos. Cada uno hace lo que le resulta más cómodo, pero desde un punto de vista más del desarrollo, si te cuesta sentarte a diseñar, lo mejor es arrancar por partes más chicas y después ir al todo más grande. Si vos estás preocupado con cómo se va a ver el navbar con respecto, cómo se va a ver la barra de navegación con respecto a cómo se ve la alerta que estás armando, te vas a empezar a frustrar, y lo mejor, en mi opinión, es tener un elemento, armarlo, y después armar el que sigue, y el que sigue, y eventualmente ponerlos dentro de un sistema de grillas o layout que hayas armado. Espero que ahí se haya escuchado. Ser constante me refiero a que siempre tengas los mismos elementos, no necesariamente iguales, pero que se mantengan a lo largo del sitio. ¿A qué me refiero con esto? No hagan 3 titulares diferentes para el mismo, para la misma jerarquía. Como veníamos hablando con el tema de las jerarquías, nosotros tenemos un titular que utilizamos para señalizar el cambio de sección, o el botón que utilizamos para comprar. Si nosotros cambiamos de sección, ese botón debería ser igual ahí. No reinventemos la rueda, no reinventemos nuestros elementos en cada una de las páginas que hagamos. Y páginas no me refiero a los diferentes diseños que hagamos, sino si nosotros tenemos un sitio web o una aplicación de compras, los botones deberían mantenerse igual a lo largo de toda la aplicación, de toda la web, siempre y cuando sean para lo mismo. Si los botones de compra van a ser diferentes al botón de suscripción de newsletter, eso es una cosa. Pero si yo
para comprar en una sección el botón es azul y chiquito y en otra es grande y rojo, el usuario no va a saber predecir qué es lo que está haciendo. Se sigue cortando. Si se corta demasiado, paso a la Wi-Fi del celular. Bueno, si se empezó a escuchar bien, sigo, pero bueno. Con esto de ser constantes no les estoy pidiendo que sean aburridos y que todo sea igual. La idea es que haya pequeñas variaciones a lo largo de su diseño. Lo importante es mantener la cohesión, como veníamos hablando. Que su sitio web, que su aplicación se sienta como una en cada una de las secciones, lo que no significa que todo sea negro y blanco, negro y blanco y negro y blanco. Dense la oportunidad de jugar con los colores, de jugar con los elementos, pero que esos elementos no se reinventen para la misma acción en otro lugar. Y como venía hablando, seguir a los que saben. Hay un montón de sistemas de diseño allá afuera, como puede ser Material, hay un montón de páginas para inspiración y ver cómo hacen ellos. Si alguno estuvo, creo, en el webinar pasado, se habló de Figma, la comunidad de Figma hoy está creciendo mucho y hay un montón de kits de interfaz de usuario. Sí, se me está cortando. Ahí creo que se me cortó un segundo, así que me estoy pasando de red. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? Bien. Pasé la del celular, así que si se ve mal, se escucha mal, bueno, tendré que volver. Hay un montón retomo. Sigan a los que saben, a la gente que ya es diseñadora, que ya hace interfaces, que ya hace experiencias de usuario muy buenas. Síganlos en Twitter, busquen buenos sistemas de diseño que les atraigan, no necesariamente el que alguien les diga que es bueno, pero hagan, digamos, uso de lo que ya hay para aprender ustedes, porque de eso se trata de ser autodidacta, pero copien, no tengan miedo en copiar, porque eventualmente ustedes mismos van a empezar a modificar esos elementos para que se vean bien, según su propio gusto y personalidad. Me refiero a que copien, porque no necesariamente siempre van a saber qué hacer en todos los momentos de su diseño, quizás no saben cómo resolver un botón. Y ya un montón de personas a lo largo de la historia resolvieron cómo se ve un botón. Síganlos a ellos y eventualmente ustedes van a adquirir esa sensación de saber qué hacer con el color, en qué momento tiene demasiado contraste, en qué momento tiene muy poco. Acá, esto, Ron, me vas a perdonar, vamos a tener que borrar este slide porque no iba ahí. Otros tips es el uso de color, no es necesario que sean millones como me había preguntado Nicolás antes. Ustedes con el mismo color pueden hacer muchísimo. En este caso, el botón primario tiene verde en el fondo y en el borde, y blanco en el color. Para el secundario, un botón que queremos que se note menos, casi siempre viene al lado del primario, tiene que resaltar menos y por lo tanto le sacamos el fondo. Y para el terciario, quizás este sea el botón que usamos para poner abajo si la persona no está interesada en suscribirse al newsletter o quiere salir del sitio o del lugar en el que está. Y la verdad que queremos que lo vea lo menos posible sin volvernos malvados y ocultarlo, lo hacemos mucho más simple como si fuese un enlace normal. Acá tenemos diferentes variaciones de lo mismo en diferentes fondos para que vean de que los colores no es necesario abusarlos y tener un botón primario verde, otro celeste y uno gris para el terciario. Podemos usar el mismo color y aún así lograr diferentes niveles de jerarquía. El botón de eliminar, que suele ser el más importante de todos, y queremos que la persona que lo ve tenga cuidado, o al menos no tenga la necesidad de cliquearlo instantáneamente, lo ponemos en rojo y blanco. Si es un botón secundario y realmente no es la acción primordial de ese lugar, lo ponemos con un gris para el borde, un blanco adentro y rojo en el color. Y si realmente es un botón con mucha menos importancia o queremos que tenga mucha menos jerarquía, con poner un gris oscuro, o sea, me refiero a algo que no es negro, pero se acerca, alcanza. Cualquiera de estos que está acá usaría para un eliminar que no quiero que toquen nunca por error. Si querés lo podés hacer más claro usando un icono,
pero esa acción debería siempre, al verlo, debería llamar mi atención de una forma casi negativa. El color del rojo está entrenado y grabado en nuestro cerebro para que tengamos cuidado. El color no de lo malo, porque es el color del amor, de la pasión y de un montón de cosas positivas, pero sí en las interfaces nos dice, ojo con lo que estás a punto de hacer, estás a punto de eliminar, vas a borrar a esta persona. Y bueno, en general, ese es el color que le dimos al rojo en la historia de las interfaces y en lo que es las interfaces reales también. Los colores de detenerse, el color de cuidado todo ahora con el COVID tiene un montón de banners en color rojo. Mirame acá arriba porque todo lo que estás a punto de hacer en esta página de compra de pasajes puede ser irrelevante si no ves este banner, lo ponen en rojo. El color de la prevención. Acá lo que les voy a pasar son trucos, o sea, para que hagan trampa y puedan tener igual mejores sitios. Andro, y hay otras más, absurd.design también es muy buena. Debería haber, creo que la agregué, si no después la agrego. Son páginas que nos ofrecen ilustraciones para agregar a nuestro sitio web. Es muy difícil a veces tener páginas que se vean profesionales porque no tenemos todos los elementos que la hacen profesional, como un diseñador atrás dibujando. Andro.com nos da, si después la visitan, van a ver que tiene un montón de estas ilustraciones multiuso que están de moda ahora, en el que tienen un color y el resto son grises. Lo que está bueno de Andro es que si tocan el color que está acá arriba, pueden cambiar el color en vivo y ver cómo se ven sus ilustraciones con su color primario, por ejemplo, en la paleta que eligieron. Este en particular yo le recomiendo un montón porque les da el SVG y el PNG en muy buena calidad y la agregan en su giro, en la parte principal, o la agregan para detallar un punto que sea muy importante. No abusen de las ilustraciones también, porque si ustedes agregan demasiadas ilustraciones, puede que su sitio web se sienta como algo que no es. Si su sitio web no es DeviantArt, no agreguen tantas ilustraciones, que sean más bien para marcar un punto, escribir un posteo en un blog y resaltar algo. Todas estas son libres, sí. Ahí dejo la otra en el chat y después la voy a agregar a los slides. Porque esta página en particular es excelente y la que les pasé ahí, absurd.design, tiene ilustraciones más absurdas, pero que le dan mucha identidad con esto que hablamos de las imperfecciones a un sitio. Flaticon la usan muchos los diseñadores, si conocen FreePic, es de los creadores de FreePic, y tiene millones de iconos para descargar, desde, bueno, acá vemos un par, tenemos de mascotas, de telecomunicaciones, de emergencias, en estos estilos que están muy de moda, que son flat con pocos colores, con líneas, pero también tienen los que son sólidos, o solamente con líneas sin color. Tienen un montón. Bueno, acá está el número, 2 millones y pico, pero en general les recomiendo que lo visiten lo antes que puedan, porque los iconos son muy importantes para la interacción con el usuario. No siempre son necesarios, pero ayudan un montón. Otra página para hacer trampa es Canva, para hacer diseños, hacer trampa, pero en particular Font Combinations les permite elegir una font de Google Fonts. Me hicieron una pregunta y la quería responder para dejar tranquilo a cualquiera. Las clases se las van a enviar por mail a todos los que hayan estado en el chat y hayan puesto su nombre completo. Si no, seguramente también después las van a poder pedir, o cuando les suban el video también. Los slides los van a tener. Vuelvo al tema. La combinación de tipografías es muy importante, como veníamos viendo, y Canva nos permite elegir una tipografía que nos gusta y a partir de ahí nos muestra tipografías y cómo se ven sobre diferentes de las que son gratis. Si le damos un alato nos va a responder, mira, esta queda bien con esta, con esta y con esta. Es trampa, pero si ustedes están haciendo trampa para aprender cómo se ve una buena combinación de tipografía, yo más que contento, y ustedes también, porque van a avanzar en esto de lo que es, ok, ¿cómo arranco? Tengo una tipografía, ¿cómo elijo la otra?
Chroma.co, con KH, es un sistema en el que vos le pones un montón de colores que te gustan y su inteligencia artificial les va a dar varias combinaciones que pueden usar, ya sea de gradientes con esos colores, ya sea de fotos de esos colores o de diferentes paletas. Es excelente y además les da el CSS, pero tengan en cuenta de que esto es una inteligencia artificial eligiendo colores. No son ustedes, no va a tener su impronta, pero no le erra esta inteligencia artificial tanto, y considerando que ustedes ya vienen escuchando cómo es el color, seguramente puedan intuir cuál de estas paletas les va a servir más. Paternify es para hacer fondos con trama, y después les provee el Base64 para ponerlo en su sitio web o en su aplicación. La idea es que lo armen, no sé si se acuerdan de Windows 95 y 98, que podían armar su propio fondo poniendo puntitos en una grilla. Esto es igual, de acuerdo a cómo pongan los puntitos y el color que usen, va a generar la trama. En general, se usan mucho las tramas para darle un poquito de onda a los fondos en los que va a haber texto arriba, pero no queremos que sea completamente liso. No es una tendencia que se usa tanto, pero para el que la necesita, está. Y veníamos hablando del neumorfismo. Esta página web les permite hacer las sombras del neumorfismo solamente jugando con los sliders y el color. Acá les va a dar el código CSS. Realmente no sé cómo podrían llevar esto a aplicaciones, porque yo no hago aplicaciones, pero no creo que estén muy lejos. Prueben esta página si les interesa el neumorfismo para no tener que pensar ustedes todos los diferentes tipos de luz que necesitarían, porque lo resuelven sencillamente en la página y es gratis. Todo esto que les estoy pasando es gratis y son páginas que hoy están funcionando. Me voy a tomar unos pocos minutos en ver un par de errores comunes que yo sé que se cometen y responderlos, y después preguntas porque se está acabando el tiempo. Si hay alguna pregunta de los tips y de los trucos, escríbanla y las respondo al final. Muchas veces lo que veo un montón es el texto no se despega del fondo ni porque le paguen. Esto está mal, se desperdicia por completo la parte más importante de la página, y realmente si nosotros le ponemos un montón de enfoque a esa parte de la página, y se llama giro por esa razón, porque es lo primero que ve, entonces le va a interactuar con eso seguramente apenas entre, y no logramos que el texto se lea, tenemos un problema. Es muy común el uso de fotos en el giro, y es aún más común que no se despegue del texto cuando no se sabe lo que está haciendo. ¿Cómo se arregla esto? Pueden oscurecer el fondo, lo pueden aclarar, o incluso le pueden agregar color. Pero tener un buen contraste entre el texto y el fondo es especialmente ideal si nosotros queremos que le presten atención a lo que estamos poniendo. Acá, digamos, le dejo el código CSS, que fue el que utilicé para que se vea así. Realmente creo que intuyen qué fue lo que hice, y si no lo intuyen, se los explico. Bajé el color en el primer caso, y la tipografía está en blanco. Entonces se ve bien. El blanco y el oscuro tiene contraste y no se pierde la foto. La foto sigue siendo la misma como estaba antes, pero no está tan saturada, no está tan luminosa. Y al revés, hice abajo, usé blanco y el fondo lo puse en negro. Otra cosa que se ve un montón es cuando los textos están muy pegados entre sí, perdón, los elementos. ¿Y cuál es el problema de tener elementos pegados entre sí? Es que no se nota bien a simple vista cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Lo que nos da la impresión de eso es el fin del texto. Pero si esto estuviese más junto, dejaríamos de ver, dejaríamos de entender realmente si es parte del fondo o no. ¿Cómo se soluciona eso? Hoy se usan mucho las sombras, el uso de bordes, tener un buen espacio entre la caja y el texto. Si ven acá también solucioné, entre comillas, solucioné porque sabía lo que... Yo lo hice mal y después lo hice bien. Esto estaba muy pegado y la verdad que no se sabía si era una fecha o era parte del texto. Si yo entrecierro un poco los ojos, podría ser parte del texto. Al achicarlo y bajarle la opacidad, y además separarlo del párrafo, se ve como algo que no tiene mucho que ver con el texto, pero sí con el elemento completo. Es la fecha y la hora. El título lo puse en negro y lo separé un poco. Al darle
todas estos pequeños arreglos, el elemento es mucho más visible por sí solo, a pesar de que después va a estar al lado de otros que son iguales. Y por último, y este es un error muy, muy, muy común, es el texto aburrido que tiene pocos niveles de lectura. Pocos niveles de lectura, lo que digo es, cuando nosotros lo vemos a este texto, acá podría haber un montón de cosas, y realmente no se invitan a leer, porque no sé realmente si esto es igual a esto que está acá, si esto es igual a esto que está acá. Es todo un bloque de texto enorme. ¿Cómo lo podemos resolver? Aplicando diferentes niveles de lecturas para diferentes momentos. El uso de negrita resalta mucho lo que estamos hablando, pero también nos da algo nuevo que ver. Resalta sobre el resto y quizás es un punto de entrada a que el usuario diga, ok, ¿para qué dice acá? ¿Por qué esto está en negrita? El uso de listas, en este caso usé una tipografía monospace para que se vean más interesantes, e iconos, que es una tontería, pero ya separa su página de la mayoría, porque la mayoría no le pone iconos. Sí, un montón de páginas le ponen iconos, pero la mayoría de las veces los defaults son lo primero que tiene una página. Acá, este párrafo que yo lo quería resaltar, le puse un padding de costado, le puse un borde y aumenté todo el texto que estuviese ahí adentro, incluyendo el título. Este título y este no son lo mismo y lo resalto de forma tipográfica y además con el carácter del espacio que hay entre esto y esto. Hice un enlace un poco más interesante usando Box Shadow. Esto es un truquito que si a alguno le interesa es para hacer decoraciones debajo de cualquier texto más gruesas que lo que sería la línea sola. Y hice un mark, que es un tag de HTML5, pero le puse color negro y blanco para que fuese con el tono monotono de mi sitio web. Todo lo que está acá es la bibliografía de cosas que yo leí y que sabía que a ustedes les podía llegar a interesar. Entre todo esto que van a ver acá, yo les voy a decir dos cosas muy importantes. Vayan acá, esto es un libro, se compra, pero bueno, PDF. Este libro es excelente. Si aprenden la mitad, si aprendieron algo hoy, este libro les va a abrir la cabeza porque tiene un montón de ejemplos de qué está bien y qué está mal, qué está bien y qué está mal, qué está bien y qué está mal. Cortito y al pie, que si yo pudiese hacer un webinar de esto, tardaría 23 horas y me quedaría por ver. Pero es tan claro el que lo hizo, que es este muchacho, Steve Jogger, que se lo recomiendo muchísimo. Búsquenlo y véanlo, es excelente. Para el que hizo UX UI, les va a encantar. Para el que no hizo UX UI, les va a encantar. Es imposible que no les guste este libro. Y lo otro, para si quieren ver, digamos, el porqué de los colores, Color Matters, es donde yo saqué las paletitas de las flores. Tiene un montón de explicación sobre el porqué de los colores. Y cualquier cosa de UX Planet o de estas páginas que son excelentes en recopilar material de UX UI, tienen muchísimos posteos en los que te tiran tips y consejos muy cortos sobre qué resalta, qué no, una manera fácil de generar jerarquía, una manera difícil, una manera más compleja, colores, mírenlas. Por último, hacer lo que les había hablado del Lift, este es el blog, está muy bueno. Esta página Material.io es donde pueden encontrar toda la información correspondiente a lo que es el sistema de diseño de Google. Y esta es una colección de muchos tweets del creador del libro Refactoring UI, en el que básicamente con todo el feedback que recibió de esos tweets en los que te enseñaba tips prácticos, hizo un libro. El libro es mucho mejor que ver los tweets, pero si no encuentran el libro, ahí pueden ver muchos tips uno abajo del otro para empezar a nutrirse de qué es lo que está bien, qué es lo que está bueno, qué es lo que pueden mejorar. Bueno, preguntas, este es el momento. Los invito a hacerlas. Y si tienen algún consejo, alguna pregunta, si creen que el material le faltó en algún lugar, si creen que el material estuvo bien, lo que sea, me lo pueden avisar por mail, me lo pueden enviar por LinkedIn. Insisto, si tienen feedback negativo, yo no lo voy a rechazar y de hecho me encantaría que me lo envíen,
porque este es un contenido que yo hice pensándolo mucho en mí, hacia un diseñador, yo como desarrollador, hacia otro desarrollador, hacia alguien que esté en el mismo lugar o que quiera estar en este lugar que es el de desarrollo y sabiendo de diseño, no tenerle miedo. Puede que yo sepa cosas y las dé por entendidas, a cosas que no. Bueno, cualquier feedback yo lo voy a agradecer para mejorar el material a futuro. Nicolás Facón pregunta por las ilustraciones de Andro. Fíjate en la licencia de Andro, creo que son open source, creo que no hace falta que le des créditos, pero se recomienda siempre que puedas, realmente no es muy difícil. Bueno, me alegro que todos se hayan llevado un montón de cosas. Como les dije, mi mail está ahí y bueno, les agradezco un montón por haber participado del webinar de Design for Devs. Le agradezco a Coderhouse y a mi madre. Adiós. Bien.